Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Hechos 18. En Corinto. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco que habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y le insultaron, éste se sacudió la ropa en señal de protesta y dijo: «Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los no judíos». Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticios Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos aún atacaron a Pablo y lo llevaron al tribunal. «Este hombre», denunciaron ellos, «anda persuadiendo a la gente de adorar a Dios de una manera que va en contra de la ley». Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo: «Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de sus propias leyes, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas». Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Priscila, Aquila y Apolos. Pablo permaneció en Corinto aún un tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y de Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: «Ya volveré si Dios quiere».
y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 10. Roboam fue a Siquén porque todos los israelitas se habían reunido ahí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, así que volvió de Egipto, que es a donde había huido del rey Salomón. Cuando lo mandaron a buscar, él y todo Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron: Su padre nos impuso un yugo pesado, alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, y así le serviremos a usted. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó a los jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo?, preguntó. Ellos respondieron: Si usted trata con bondad a este pueblo, es condescendiente con ellos, y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice: alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: El pueblo le ha dicho a usted: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Roboam respondió con brusquedad, rechazó el consejo de los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo: Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad de Dios. Así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: Pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que todos los israelitas se fueron a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero los israelitas lo mandaron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión
contra la dinastía de David. Capítulo 11. Roboam llevó a Jerusalén y movilizó a las familias de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos en total, para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje: diles a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que así dice el Señor: no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam fortifica las ciudades de Judá. Roboam se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulán, Gad, Maresá, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino, y las armó a todas con escudos y lanzas. Así fortificó completamente todas las ciudades que quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Los sacerdotes y los levitas apoyan a Roboam. De todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y los hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los altares paganos, para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaba al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Esposas e hijos de Roboam. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, el hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Los hijos que ella le dio fueron Jeús, Samarías y Sahat. Después se casó con Macá, hija de Absalón. Los hijos que con ella le dio fueron Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Macá, hija de Absalón, más que a todas sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas. También fue padre de 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso como príncipe heredero entre sus hermanos a Abías, hijo de Macá, pues tenía la intención de hacerlo rey. Y actuó con astucia, pues a sus otros hijos les dio víveres en abundancia, les consiguió muchas esposas y los dispersó por todo el territorio de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas. Sisac invade Jerusalén. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y fueron infieles. Por eso Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Con 1,200 carros de combate, 60,000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto, Sisac consiguió las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los líderes de Judá que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo: Así dice el Señor: como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono para que caigan en manos de Sisac.
Los líderes israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén y se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aun los escudos de oro que Salomón había hecho. Para reemplazarlos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso al cuidado de los comandantes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Siempre que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo acompañaban portando los escudos, pero luego los devolvían a la sala de los centinelas. Por haberse humillado Roboam y porque aún quedaba algo bueno en Judá, el Señor apartó su ira de él y no lo destruyó por completo. Así que el rey Roboam afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido poner su nombre. La madre de Roboam era una amonita llamada Noamá, pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Los acontecimientos del reinado de Roboam, desde el primero hasta el último, incluyendo las constantes guerras que tuvo entre Jeroboam y él, están escritos en las crónicas del profeta Semaías y del vidente Ido. Cuando Roboam murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Abías lo sucedió en el trono. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.